Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, jóvenes, señoritas? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lisen. ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, asigne sus asistencias, hito 5, fecha de hoy día, por favor. Asigne sus asistencias, hito 5, fecha de hoy día, por favor. Hoy día están programados el grupo número 3. Mi Hoy persona, día, Lisen. sí, hoy día lunes 29. Está Cristian, Fernanda, Brigitte y Luisa Irma. Adelante, por favor, pueden proyectar y empezar. Está bien, Lisen. Se ve perfectamente. Está bien, Lisen. Ya. Bueno, primeramente, buenas tardes, compañeros docentes. Bueno, el tema asignado a nosotros fue preselección y el integrante del grupo es mi persona, Cristian Salvador Gutiérrez, Fernanda Brini Serrano y Luisa Irma Carita Limachi. A continuación, vamos a explicarles el siguiente punto. ¿Sobre qué hablaremos? Bueno, este trabajo consiste en investigar la bibliográfica del tema asignado, que debe ser la preselección del personal, los cuales se definirá el concepto y su proceso y sus parámetros y recomendaciones sobre el tema. Bueno, para empezar tenemos la definición. Bueno, esta definición viene a ser explicada por el docente en clase, lo cual se basa son los pasos a seguir y son específicas y que se emplea para realizar una clasificación, un primer filtro y los mejores candidatos, como vemos acá en la imagen. Bueno, el segundo punto viene a ser a base de la investigación bibliográfica del tema, que viene a ser la otra definición, son procedimientos mediante los cuales se trata de detectar empleados potenciales que cumplan con los requisitos adecuados para realizar una determinada trabajo y atraerlo para que una posterior selección. El siguiente punto tenemos los procesos, los cuales tenemos varios procesos. Para empezar, tenemos como el primer paso, se tiene que contabilizar y se enumera los CD de los postulantes con orden de llegada. Y al segundo tenemos como segundo paso que se debe realizar un cuadro comparativo donde se coloca el parámetro, preselección, ejemplo de los cuadros. Y acá tenemos como ejemplo el cuadro, donde el cuadro comparativo, lo cual tenemos por parámetros, está compuesto con parámetros, y su componente, como está estudio, experiencia, edad, domicilio y otros, lo cual mis compañeras más adelante lo va a explicar más a detalle sobre el punto. Lo cual tenemos como el tercer paso que se debe asignar un puntaje a cada uno de los parámetros. Como vemos acá, tenemos las tablas de puntajes, cumple, cumple a media y no cumple. Como se me explicó en clase, la tabla de puntaje no existe el puntaje a media. Como dijo el licenciado, que es un trabajo mediocre hacer las cosas medias. Es cumple o no cumple. Lo cual tenemos el cuarto paso, que son los datos de evaluación que se saca los CD a cada postulante. Bueno, a continuación, mi compañero va a continuar. ¿Quién continúa? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, compañero. Yo voy a hablar sobre los parámetros. Ok. Bueno, los parámetros, antes de proceder con los parámetros, se explica cada uno de ellos y qué significan, los cuales el parámetro son factores que sirven tanto como para medir, evaluar y evaluar una situación o elemento que ofrece cada postulante y se encuentra en los CV de cada postulante. Y son, por ejemplo, los estudios, la experiencia, la edad, el estado civil, el domicilio, el número de hijos, el sexo,
la presencia, la computación, idiomas y más. En los estudios nos pueden indicar el nivel de estudios del postulante y su grado académico. En las experiencias, en esa parte, ello nos permite conocer el grado de experiencia que ofrece cada postulante. En la edad, ese postulante nos muestra qué edad tenga y atribuirá el pago de vejez, jubilación y si más joven, si tiene que postular la inversión de su capacitación. El estado civil, este postulante indica el grado de responsabilidad de un postulante y su cargo familiar. En el domicilio, el postulante, la distancia de domicilio del postulante de la relación con el centro de trabajo. Y el número de hijos nos permite saber la carga familiar del postulante. El sexo, esto es necesario ya que hay características diseñadas para hombres o para mujeres. Y la presencia es muy importante ya que el cargo es fundamental, ya que se requiere algunos puntos específicos como la talla, el color, el aspecto físico, la personalidad, su conducta, su relacionamiento, su educación y su aseo personal. Y en los idiomas, esto es a base de acuerdo, el lugar que se necesita podría ser un hotel como recepcionista y el idioma que se necesita en el inglés. Gracias. Continuando con los pasos. Bueno, continuando con los pasos de preselección, se basan en los siguientes. El primero, debe haber una vacante disponible. El segundo, se avisa al jefe de área para realizar la requisición del personal. Tercero, se llena el formato de requisición personal. El cuarto, se hace repetidamente ocupacional. El quinto, se describe el cargo muy detalladamente. Sexto, se escoge la mejor opción de reclutamiento, bien sea interno, externo o mixto. Séptimo, se realiza la publicación de la convocatoria mediante los diversos canales como ser las páginas web, los anuncios impresos, el correo electrónico o las llamadas telefónicas. Octavo, se realiza una evaluación versus el perfil de cargo. Si cumple con todo lo anterior, el candidato continuará con el siguiente paso. Si en caso de que no cumpliera, pues estos parámetros, pues no continúa con el proceso. Noveno, se procede a realizar la verificación de datos. Se realiza la confirmación de la referencia laboral y familiar. Si la información es correcta, pues el candidato continúa con el proceso. Décimo, se realiza un informe final. Y por último, se agregan los datos de los preseleccionados en la base de datos de la empresa. El siguiente, por favor. Y bueno, las recomendaciones que se dan para una preselección es, primero se deben establecer los parámetros que se van a utilizar. También preseleccionar a los que hayan ocupado los mayores puntajes y también los mejores. Y que también vayan a selección unos 10 preseleccionados. Y también algo más que quisiera aumentar, se le llama por teléfono a los preseleccionados para una entrevista. Y bueno, eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, le felicito a este grupo, muy bien su exposición. Por favor, cada uno de ustedes tiene que subir estas diapositivas al hito 5. Cada uno, ¿ok? No se confíen que un compañero del grupo subió y los demás no suben. Acuérdense que las entregas de los trabajos es personal y es evidencia. O sea, si ustedes suben, automáticamente le vamos a colocar su nota, ¿ya? Hito 5, no se olviden. Muy bien, ¿alguien quiere exponer? Sí, Samir. Buenas, Lisa. Mi grupo quisiera adelantar la exposición. Adelante, pueden hacerlo. Gracias. Lisa, después de este grupo, ¿puedes poner mi grupo? Claro que sí, señorita. Estén atentos. Okay. Buenas tardes, licenciado y compañeros. A nuestro grupo le tocó exponer sobre el tema de selección de personal.
Los integrantes del grupo son mi persona, Samir Delgadillo, Carol Segarra y Yulei Ledesma. Introduciéndonos en el tema, iniciamos con una definición propia del mismo, en donde entendemos la selección del personal como la elección precisa de la persona indicada para el puesto correcto en el momento oportuno. En términos más amplios, la selección busca que entre los diversos candidatos a quienes sean más adecuados para los puestos que existan en la organización o para las competencias que necesitan. Y el proceso de selección, por tanto, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño humano, así como la eficacia en la organización. Bien, ahora sobre el proceso, bueno, primero que nada, los candidatos potenciales después de la preselección se van seleccionando, valga la redundancia, entonces estos deben ser mínimamente 3 y con eso podemos proceder a la selección. Como paso número 2, tenemos que elegir el o los métodos de selección de personal. Estos métodos pueden ser entrevistas, referencias, pruebas físicas, cognitivas, test de personalidad, simulaciones, dinámicas de grupo, pruebas de confianza. Existe una infinidad de métodos para seleccionar el personal que más adelante se van a explicar a detalle. Y por último, como lo hemos estado viendo en las clases, se realiza un cuadro comparativo entre los diferentes candidatos según el sistema que se va a mencionar a continuación. Bueno, continuando con lo que sería el sistema por puntos, para continuar con lo que sería la selección de personal, nos encontramos este sistema porque, digamos, esto se realiza mediante este proceso, ya que anteriormente en lo que sería la preselección se tendría que escoger, digamos, los 3 mejores, o ya esto dependiendo de lo que sería de la organización. Claramente aquí se pueden ver parámetros. Estos parámetros podrían depender también de la organización o de las personas que están encargadas de recursos humanos. También se puede ver abajo la tabla de puntaje, que esta determina lo que se deberá dar a los postulantes en los diferentes parámetros. Ya, continuando con los parámetros. Ya, estos se ejecutan en la entrevista, ya que son utilizadas por diferentes empresas o igual por encargados de recursos humanos, pero estos también varían. A continuación se mostrarán parámetros que la mayoría se toman en cuenta. Ejemplo, podemos ver el examen de competencia, las pruebas de suficiencia, pruebas psicotécnicas, examen médico. Este igual el examen médico sería importante porque en sí, digamos, si es que estos contratan a una persona que es mal del corazón, pues no puede estar en un área donde se estrese y pues en sí la culpa caería de la empresa. Otro punto igual sería la comprobación de domicilio, que igual es importante porque hay ciertas empresas que cuentan con sucursales y pues necesitan saber en dónde viven para poder dirigirlos en un lugar donde les sea más conveniente el ir a sus fuentes de trabajo. También está la conducta, que necesitan ver lo que sería cómo las personas se desarrollan, lo que sería en el ambiente. También la idoneidad judicial, la presentación del personal también es importante, ya que esta demuestra cómo una persona se podría estar con sus compañeros de trabajo, y también la comprobación de documentos, ya que esto se podría realizar mediante llamadas o Gmail para comprobar digamos, si son reales los datos que están dando. Siguiendo con las recomendaciones, tenemos entonces que podría ser de gran ayuda para realizar un adecuado proceso, siendo esta la de establecer los parámetros que se van a usar, seleccionar solo los que hayan ocupado los mejores y mayores puntajes en la preselección, tratar de ir a la selección con unos 10 preseleccionados, ser muy profesional en la entrevista, que esta no supere los 15 minutos, definir bien el puesto de trabajo que se quiere cubrir, tener en cuenta las necesidades de la organización, evaluar las competencias, sumergirse en el mundo digital y buscar candidatos pasivos, utilizar las pruebas y cuestionarios necesarios, preparar muy bien la entrevista y hacer un seguimiento continuo.
Ya, continuando con las si fases. quieren hacer F5 le dan. Adelante. Ya, se puede ver, ¿no? Ya, bueno. Continuando con lo que sería la fase, tendríamos para la selección de personal, se encontraría primeramente la descripción del puesto de trabajo, ya que claramente hay que saber en qué, digamos, nos vamos a involucrar y cuál sería el proceso. También están los planes de recursos humanos, que estos se tienen que encargar de cómo será el procedimiento de esta selección de personal. Y en tercer lugar estaría la publicación de la oferta, para que, digamos, más personas, ya sea del área externa o interna, digamos, que quieran ingresar al puesto de trabajo. Y por último sería la búsqueda del candidato, en la cual tendría que hacer una rigurosa análisis a los candidatos. Sí, démosle un tiempito, está un poquito lento la presentación. Bueno, pero lo que continúa, como nuestro compañero mencionaba, ¿no? Se debe tener bien en cuenta que es uno más atrás, Carolcita, por si acaso. Se debe tener bien en cuenta qué queremos para seleccionar a nuestro personal. Entonces, el profesiograma es un documento en el que se especifican las características y requisitos tanto profesionales como personales que debe cumplir el candidato para desarrollar de forma adecuada las tareas y actividades propias del puesto que se esté buscando. Entonces, puntos muy importantes dentro de esto es análisis para la descripción del puesto de trabajo, qué contenido, cuáles son los requisitos y responsabilidades, las condiciones. Dentro del contenido del puesto, el qué va a hacer, el cómo lo va a hacer y el por qué lo va a hacer, y conjunto de eso todo armamos un profesiograma. Es muy importante tener bien en cuenta como reclutadores, en todo caso, si estamos en el proceso de selección. Y también existen dos tipos, que sería profesiograma por factores y por competencias. Siguiente. Ahora, los tipos de pruebas para la selección, existen una infinidad de tipos, infinidad de test que podemos utilizar. Muchos van correspondientes al área. Bueno, en este caso nos estamos enfocando tal vez en el área empresarial. Lo que más se usa normalmente son pruebas profesionales, psicotécnicas y test de personalidad. Cuando hablamos de una prueba profesional, estos son ejercicios para evaluar las actividades y conocimientos de los candidatos con el objetivo de, más que todo, validar su experiencia y su formación de destreza. Entonces, estos normalmente lo diseñan las empresas según las necesidades que tengan. Y, por ejemplo, programación informática, la traducción, ensamblaje de piezas, o tal vez algunos ejercicios de contabilidad, si están buscando a alguien contable. Por unas pruebas psicotécnicas son pruebas cognitivas para los candidatos. Evaluamos si pueden cubrir o no el puesto. Suele tratarse de una serie de problemas que la persona debe resolver y casi siempre tenemos un límite de tiempo. En este caso existen diferentes... también queremos ver más que todo evaluar la rapidez y el cómo es nuestro comportamiento bajo presión, ya que sabemos que pues la mayoría de los puestos dentro de una empresa, un hospital, un colegio, donde sea, siempre estamos trabajando bajo presión. Entonces existen diferentes tests como el abstracto, pruebas de memoria, aptitudes verbales y aptitudes numéricas. Y por test de personalidad nos referimos básicamente a conocer pues la personalidad del candidato, si se adapta a las exigencias del puesto, si puede insertarse exitosamente en lo que es la cultura empresarial. Entonces, para esto existen los test de personalidad introspectivos, que son pruebas autorreferenciales basadas en el candidato. O sea, es un cuestionario donde hay varias preguntas cerradas y podemos desarrollar y ver cuál es su personalidad. Y proyectivos son situaciones abiertas diseñadas para que uno proyecte su personalidad o qué es lo que quiere demostrar dentro de la empresa. Siguiente. Después también otro método es las dinámicas de grupo que brindan una información valiosa sobre las competencias y rasgos de personalidad. En esta se evalúa como un conjunto de lo que ya fuimos mencionando anteriormente y permitimos también evaluar a diferentes candidatos a la vez. Las pruebas de idoneidad son para evaluar
compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto para ser contratado. En estas existen también las pruebas psicológicas o algunas simulaciones y condiciones de trabajo. Y por último, nuestras pruebas específicas están dos y se dividen en dos. Yo busqué bastante sobre este punto, pero y como estaban las diapositivas y según la explicación docente, están estandarizada y utilizar medios reales. Cuando hablamos de estandarizada, es que debe ser igual para todos los participantes y para utilizar medios reales debemos hacer uso de medios y condiciones similares posibles a las que se dan en la realidad del puesto del trabajo. Por ejemplo, una simulación. Siguiente. Ok, dentro de los tipos de entrevistas, las podemos dividir en dos grupos, siendo esta la de según el número de participantes y en función de la estructura y formato. El primer grupo contando con las entrevistas laborales en panel, entrevistas laborales en línea y dinámicas de grupo. El segundo grupo contando con las entrevistas estructuradas, entrevista libre, entrevista mixta o semiestructurada, entrevista de tensión, entrevista por competencia y entrevista millennials, siendo esta última la más curiosa y novedosa, ya que en la actualidad es muy usada por empresas como Amazon, Google, entre otras, donde en términos simples es una entrevista de preguntas absurdas que lo que busca es conocer la capacidad de improvisación de las personas ante situaciones inesperadas. Siguiente. Otro punto para tomar en cuenta serían los aspectos que serían en la entrevista. Esto, digamos, esto podría constar de que sería de tres principales fases. Primeramente la presentación, siguiente el desarrollo y el cierre. En la presentación es cuando uno, digamos, ya tiene que mostrar su aspecto y pues ahí es cuando uno tiene que demostrar la mayor destreza y pues mostrar interés en lo que sería en el puesto de trabajo. En el desarrollo, ahí se puede observar que la persona tendría que demostrar que conoce la empresa y más que todo igual a qué va el desarrollo del empleo. Y para finalizar el cierre, claramente la persona que va a ir podría ser finalizando con preguntas, o sea, cuál sería el horario, el sueldo que le darían. Pero también otros puntos importantes sería de que estos deberían mantener el contacto ocular, deberían cuidar su postura corporal y igual la voz tiene que ser clara, tiene que tener claro de lo que va a ofrecer, también tiene que cuidar la indumentaria y la higiene personal de cómo se va a presentar y también no debería olvidarse lo que sería llevar toda la documentación necesaria. Bueno, cerrando con el tema, algunas preguntas de mayor relevancia que se podrían hacer y te podrían hacer en una entrevista de selección, siendo esta la de háblame de ti, por qué te interesa trabajar en esta empresa, cómo te enteraste de la posición, cuál es tu mayor logro profesional, por qué dejaste tu anterior trabajo o por qué te despidieron, cómo manejas la presión, cuáles son tus principales fortalezas y debilidades, cómo te ves en 5 años, cuál es el mayor riesgo que has tomado, cuáles son tus pretensiones salariales, por qué deberemos contratarte y si tienes alguna duda. Estas preguntas son las más comunes y específicas que no se pueden encontrar en una entrevista de selección. Y eso es todo, Lisa. Gracias por la atención. Muy bien, muy bonito su trabajo también. Por favor, súbanlo cada uno al hito 5, por favor, y eso sería todo. Siguiente grupo de la señorita que quería, por favor. Se ve. Pueden empezar, señorita. Ya. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Nosotros vamos a exponer lo que viene a ser la administración de sueldos y salarios. Las integrantes somos 3, Dalcy Ciñani, Ivette Álvarez y Daisy Ticona.
Ya como introducción hemos tomado lo siguiente, que la administración de sueldos y salarios es uno de los problemas de mayor complejidad y de difícil solución en el campo de la administración. Es de ahí la importancia de estructurar un sistema bueno que sea válido como instrumento de apoyo para cada institución o organización. En cuanto al salario y sueldo, hay dos diferencias grandes. El salario se define como dinero recibido a cambio de horario, las horas, días o pequeños periodos que realiza el empleado, mientras que el sueldo es un dinero recibido de manera temporal por un trabajo acordado. Esto por ambas partes, periódicamente, ya sea semanal o quincenal o mensual. Ya la administración de sueldos y salarios. En la administración de sueldos y salarios envuelve un conjunto de técnicas orientadas a satisfacer las necesidades de la empresa y de los trabajadores. ¿Esto qué nos quiere decir? En cualquier organización es indispensable contar con un sistema establecido y organizado que nos permita relacionar entre la dirección y los trabajadores y que ambos concuerden y tengan resultados favorables, equilibradas y justas para ambas partes. ¿Cómo establecer una estructura de sueldos y salarios? Aquí tenemos dos importantes definiciones. Uno es el equilibrio interno y el otro externo. Para estructurar una buena salida hacia lo que viene a ser salarial y sueldo, es relacionar los diferentes puestos de la organización para establecer y mantener estructuras salariales equitativas y justas, como lo acabamos de mencionar, y es necesario establecer dos formas. En lo interno es coherencia interna entre los salarios y los puestos de la propia organización. Esto exige más que todo una estructura justa, bien modificada y dosificada. En lo externo es una coherencia externa de salarios con los mismos puestos de otras organizaciones que actúan en el mercado laboral. Bueno, siguiendo con la exposición, está el punto de objetivos de la administración de salarios. En el punto número 1 está remunerar a cada empleado de acuerdo con el valor del cargo que ocupa. Siguiendo está recompensarlo por su desempeño y dedicación. Esto es muy beneficioso tanto para la empresa como para el trabajador, ya que han de trabajar constructiva y eficientemente. Siguiendo, atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, por ende la empresa trabajará progresivamente. Lograr que los empleados acepten los sistemas de remuneración adoptados por la empresa. Y por último, ampliar la flexibilidad de la organización dándole los medios adecuados para proporcionarle a los trabajadores de todos los niveles oportunidades para que ellos alcancen su nivel de desarrollo en carrera, justicia, imparcialidad y razón. Siguiente. Siguiente. Bueno, la anterior, perdón. Los factores importantes en la administración de sueldos y salarios. Primero debemos saber cuáles son las personas o organizaciones claves en la fijación de sueldos y salarios.
Primeramente están los propietarios y directivos de las organizaciones, siguiendo están los trabajadores que están agrupados en diferentes categorías y funciones. Siguiendo están los sindicatos, que estos son los representantes de los trabajadores, y estos mejoran, estudian y defienden los intereses comunes de sus miembros. Y por último está el gobierno, que actúa de mediador y fija las normas legales que imperan. Bueno, factores que constituyen la mezcla ideal para determinar los salarios en una empresa. Primeramente está el coste de vida. Esto se dice que incluso en las sociedades más pobres los salarios suelen alcanzar niveles suficientes para pagar el coste de subsistencia de los trabajadores y su familia. De lo contrario, la población activa no lograría reproducirse. Están los niveles de vida. Los niveles de vida determinan lo que se denomina el salario de subsistencia, y esto permite establecer los niveles de salario mínimo. Bueno, en un país, para mejorar el nivel de vida, se tiene que crear presiones salariales para que los trabajadores se beneficien de la mayor riqueza creada. Estas presiones, los empresarios se ven obligados a ceder ante las mayores demandas salariales, y los legisladores tienen que aprobar leyes para que establezcan un nuevo salario mínimo. Gracias. Continuando, tenemos lo que son las evaluaciones de clasificación de puestos. Sabemos que la evaluación de puestos permite determinar el valor relativo de cada puesto, es decir, según su importancia y contribución a los intereses de una organización. En este proceso también se consideran diferentes factores, como dependen de la metodología utilizada, como por ejemplo, las responsabilidades, las habilidades requeridas, el tipo de esfuerzos, las demandas exigidas y demás. Al realizar las evaluaciones de puestos, y empresas y colaboradores resultan beneficiados de diferentes maneras, ya que permiten generar y mantener la equidad interna, impactar positivamente en el clima laboral, conocer la competitividad salarial, planear los costos, es decir, contar con una estructura salarial consistente y una política equitativa de los salarios, donde permita a las organizaciones planear sus presupuestos de manera eficaz y confiable. Y por último, los métodos más utilizados que son para evaluar los puestos son los métodos no cuantitativos, que se refiere al ranking o comparación de los puestos, y la gradación o clasificación de puestos, y los métodos cuantitativos, que son por puntos de comparación, que son la comparación de los factores. Seguido tenemos los métodos tradicionales de evaluación de puestos. Sabemos que hay varios métodos de evaluación de puestos, algunos son objetivos y otros muy subjetivos, unos cualitativos y otros más cuantitativos. La diferencia entre unos y otros es que la complejidad y la confianza que brindan en cuanto a la eficiencia y eficacia de los resultados proporcionados son distintos. La elección de uno u otro depende de las características de cada organización, tales como su tamaño, el giro, las actividades o necesidades. Aquí tenemos el de jerarquización, el método de jerarquización, que es uno de los métodos más sencillos y más subjetivos. Es muy utilizado por las empresas con pocos puestos, o que en su momento no son tan complicados de alinear. Su metodología de este método radica en ordenar los puestos desde el más importante hasta el menos importante, o viceversa. Tenemos el método de escala, que al igual que en el método anterior es un método muy sencillo, cualitativo, fácil y subjetivo, ya que consiste en clasificar cada puesto en grados de trabajo previamente establecidos. Tenemos los métodos de comparación de factores. Este método es objetivo y cuantitativo, pues se encarga de evaluar cada uno de los factores que determina el comité diseñado por cada empresa. El método por puntos, que es el último método. Este método es objetivo también, cuantitativo y de amplia difusión. Quizás es el más ampliado por las organizaciones,
al igual que en el método de factores. Su característica es también, se descomponen de los puestos de una serie de factores, pero en este caso se requieren además de subfactores que serán todos comunes por su medición. Por último, tenemos lo que son las políticas salariales en la empresa. Una adecuada remuneración es determinante para mantener la motivación de un empleado dentro de una empresa. Es necesario contar con una política de pago compatible con el mercado. También es esencial para la gestión de recursos humanos en la empresa retenga a sus talentos y se mantenga competitiva. Para ello también sirve la adopción de una política salarial. En este caso hay 4 atribuciones que son: 1, atribuir funciones y responsabilidades. En primer lugar, se debe definir junto con los directivos de la empresa cuáles son las atribuciones y responsabilidades de cada cargo. Si tienen un organigrama claro, sería más fácil de hacer en esta división establecida con los cargos y la jerarquía dentro de cada compañía. Como 2.2 tenemos es mapear salarios en el mercado, es decir, antes de fijar los valores en su política salarial, se investiga en la región y el mercado de actuación del negocio. De esta manera se puede mantener los valores dentro del promedio, lo que ayuda a mantener una competitividad equilibrada. También es importante integrar los planes de la empresa. Además de la política salarial, también es importante ofrecer planes de carrera para los miembros del equipo, dejar claros cuáles son los caminos de los empleados que los empleados deben seguir para ocupar sus puestos de responsabilidad y ganar un espacio dentro de la empresa. Pusimos un refrán de Benjamin Franklin que dice que invertir en el conocimiento siempre genera los mejores intereses. Gracias. Ok, bonita su presentación también. No se olviden de subir cada uno de ustedes al Lito 5 estas diapositivas, por favor, y eso sería todo. ¿Hay algún grupo más que va a exponer ahora para ampliar el Zoom? Porque ya se va a terminar. Por favor. Ok, entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar en forma inmediata, ¿ok? Está bien.